Muy buenas tardes para todos y todas. Un momento, Alice, por favor, un momento. Gracias. Un momento. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.food.org.com y nuestras redes sociales. Food Colombia. 5, 4, 3, 2. Adelante, Alice. Muy buenas tardes para todos y todas. Fraternal saludo desde el equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores. El día de hoy les queremos agradecer por atender a nuestro llamado, retomando el ejercicio de nuestros webinars jurídicos todos los martes de 1 a 2 de la tarde. A continuación, me permito darle el uso de la palabra a nuestro director de equipo jurídico, el compañero Nelson Alarcón, quien nos brindará un saludo y nos dará un pequeño informe sobre la coyuntura política dentro del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Compañero Nelson. Muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal a las compañeras, compañeros presentes en esta actividad tan importante para nuestra Central Unitaria de Trabajadores, para el departamento jurídico de nuestra Central Unitaria. Saludar especialmente a la doctora Natalia Niño, que posteriormente pues la doctora Alice la presentará oficialmente, quien es nuestra panelista en el día de hoy. A saludar a la doctora Miriam Nieto, a la doctora Alice Telles y por supuesto a cada uno de los compañeros y compañeras directores de los departamentos jurídicos de las subdirectivas CUT, a los demás invitados e invitadas presentes y a quienes nos escuchan. Reciban un cordial y fraternal saludo en nombre del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria y por supuesto de este departamento jurídico que está bajo nuestra responsabilidad y dirección. Muy importante resaltar estos espacios, estos procesos que entraremos posteriormente en materia al respecto. Lo segundo, hoy tenemos una situación compleja frente a la arremetida por parte de la derecha, de la ultraderecha, hacia las reformas que nosotros estamos y seguiremos defendiendo en las calles y que hoy analizaremos la reforma laboral. Una derecha que coloca con sus medios de comunicación diferentes cortinas de humo, como se dice coloquialmente, en el escenario para tapar el tema de la situación del paramilitarismo, para tapar la ultraderecha en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, tapar el tema de la corrupción que en los gobiernos anteriores se venía dando y presentando, tapar la corrupción de Odebrecht, tapar el tema de la niñez política, tapar el tema de Reficar, tapar absolutamente las masacres que los gobiernos anteriores ejecutaron sin mirar absolutamente nada, simplemente por ostentar el poder. Por eso hoy atacan al gobierno del cambio, el gobierno y sus reformas progresistas que nosotros desde la Central Unitaria defendemos e iremos y seguiremos defendiendo en los diferentes escenarios. Por eso hoy, desafortunadamente, le han quitado el apoyo mayoritario en el Congreso de la República y que es complejo poder avanzar en estas reformas, pero que debemos nosotros como dirigentes sociales, sindicales, políticos, cómo acompañar estas reformas desde los diferentes escenarios y a lo cual debemos unir esfuerzos todas y todos. Por eso desde la Central Unitaria nosotros continuamos en este trabajo, en esta defensa de esas reformas y que obviamente tenemos que propender y luchar para que se puedan aprobar allí en el Congreso de la República y que van a beneficiar, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Esta reforma que pretende recuperar los derechos perdidos que logramos conquistar durante muchos años y que desafortunadamente en esas reformas en cabeza del entonces presidente de esa época, Álvaro Uribe Vélez, y con sus actos legislativos que retrocedió, que eliminó, como el tema de las horas extras, como otros temas que por supuesto no voy a tocar porque la doctora Natalia Niño nos colaborará en este proceso de socialización, de retroalimentación
y en qué consiste esta reforma laboral. Seguiremos aunando los diferentes esfuerzos, seguiremos defendiendo las reformas en las calles, que es el escenario natural que nosotros, los dirigentes sindicales, sociales y políticos, que la inmensa mayoría de la ciudadanía, la clase obrera y la clase trabajadora propendemos para que realmente se puedan materializar como debe ser y cómo avanzar. Seguiremos en este escenario y, por supuesto, mirar que el próximo 29 de octubre, cómo apoyamos, cómo respaldamos, cómo acompañamos electoral y políticamente a los partidos, a nuestros candidatos y candidatas alternativos, progresistas, que realmente han y hemos luchado por un verdadero cambio. A eso invitamos a todas y todos para que podamos avanzar en estos escenarios de transformación. Y es a través, por supuesto, de poder tener poder local en los consejos, en los edilatos, en las asambleas, en las alcaldías, en las gobernaciones, para poder continuar con el cambio y la transformación y que verdaderamente podamos cerrar esas brechas de desigualdad y de miseria que hoy tenemos. Seguiremos acompañando las diferentes reformas, como en este caso la reforma laboral, y acompañaremos al gobierno del cambio desde nuestra central unitaria de trabajadores para avanzar en el quehacer y reivindicar los derechos laborales, pensionales y prestacionales de toda la clase obrera y trabajadora en Colombia. Con esto, pues damos por abierta esta retroalimentación, socialización, como queramos llamarla, y poder avanzar en los temas. No me resta más que agradecerle a cada una y cada uno de ustedes y que podamos continuar con estos espacios. Agradezco, por supuesto, al equipo jurídico de nuestra central unitaria, al equipo de prensa de nuestra central unitaria, a cada una y cada uno de ustedes presentes y a quienes están escuchando y poder continuar en estos procesos. Muchas gracias y una buena tarde y esperemos que sea muy productivo este tiempo en este espacio tan importante para todas y todos. Gracias, compañero Nelson, por la introducción que usted nos hace a este tema de la reforma laboral. Para todos, Miriam Nieto. Me complace mucho tener el acompañamiento de cada uno de ustedes, compañeros. Recordemos que la reforma fue radicada el 24 de agosto del presente año ante la Cámara de Representantes, el proyecto de ley identificado con el número 166, por medio del cual se va a adoptar esta reforma y que hoy tenemos a nuestra invitada que nos va a contar algunos aspectos. Siga, Alice, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam. Pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral, la cual tiene como propósito principal materializar el trabajo decente como pasaporte de ciudadanía, así como fortalecer las garantías de estabilidad laboral y una formalización del empleo con justicia social mediante la armonización de la legislación nacional con los estándares de la OIT. Sin más preámbulo, me place presentarles el día de hoy a una abogada cercana a nuestra central, cercana a los trabajadores. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral, en Relaciones Industriales de la Universidad de Externado, con experiencia en Derecho Laboral Individual y Colectivo, becaria del Centro Internacional de Formación de la OIT en los programas de normas internacionales de trabajo y escuela de género, asesora de los trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales en defensa de sus derechos a nivel nacional e internacional. Doctora Natalia Niño, es un placer muy grande para nosotros tenerla en este espacio. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento. Muchas gracias por la invitación al compañero Nelson, a las doctoras Miriam y Alice
compañeras a quienes aprecio mucho. Para mí realmente es un honor y un gusto poder estar en este espacio de socialización de reforma laboral. Y de verdad que aplaudo estos webinars que la Central Unitaria de Trabajadores vienen realizando y que tanto aportan a los y las trabajadoras de este país, pero también que permiten conocer los beneficios a la sociedad en general de la agenda de este gobierno que en el efecto práctico con las principales reformas que han presentado demuestran ese interés y eje fundamental por el cambio que se ha propuesto y por supuesto esos beneficios y apuestas en la reivindicación de los derechos y especialmente con esta reforma laboral, los derechos laborales, que por supuesto se han venido perdiendo y que han sido desmejorados por otras reformas laborales, donde el trabajador siempre ha tenido que ceder, siempre y en una sociedad profundamente desigual. Me sumo por eso a las palabras de introducción del compañero Nelson y de verdad que muchas gracias por este espacio. Bueno, como dando una introducción de lo que es la reforma laboral, no es para menos la trascendencia de este tema en la agenda del país, Y él porque dice, güey, yo veo hoy el día que no hago por más nada. supuesto el trabajo es la fuente de subsistencia que posibilita la realización de muchos otros derechos. Por eso es tan importante recordar el antes, el durante de esta propuesta, así como ya lo manifestó la doctora Miriam, ya se presentó la reforma, pero detrás de esa presentación de reforma hay un importante y histórico trabajo que han venido haciendo las centrales sindicales, los trabajadores y trabajadoras, y no se debe desconocer ni minimizar, y es que esta reforma surtió un camino también democrático, un camino participativo, desde una promesa de gobierno hasta las múltiples también mesas que se hicieron a nivel nacional, donde se escuchó a las personas trabajadoras, los actores sociales de diferentes sectores, con encuentros temáticos regionales, sumado también, por supuesto, a un debate técnico nutrido. No fue que esto salió de un escritorio de un momento a otro. Por supuesto, pasó por un debate técnico, un debate jurídico, nutrido por unas comisiones y unas subcomisiones con insumos de expertos y expertas, como también la misión de empleo del gobierno anterior, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recoge las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo en materia de adecuación normativa, recomendaciones de la OCDE en materia laboral en Colombia y por supuesto también referencias que tenemos de reformas laborales de otros países como México, España, Argentina y también pues la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es para darle la trascendencia, la seriedad que ha tenido este trámite antes de ser radicada en el Congreso de la República y se presenta entonces para el trámite legislativo como ley ordinaria, lo que me parece válido ya que pues están modificando normas de contenido laboral como el Código Sustantivo del Trabajo, leyes que han sido regresivas, dijo el compañero Nelson, a través de la historia y en años anteriores. También reforma Ley 50 del 90, 789, entre otras, y pues leyes también que fueron o se tramitaron como leyes ordinarias. Entonces, aquí dejaría como una introducción y le daría paso a la doctora Alice, que sé que tiene algunas preguntas orientadoras para poder también despejar sus dudas, que sea un tema más interactivo. Claro que sí, doctora Natalia, muchas gracias por la introducción y teniendo en cuenta que la dinámica del día de hoy es tipo conversatorio, voy a empezar a formular algunas preguntas. A los compañeros que quieran formular preguntas, les solicitamos por favor alzar la mano. Una vez terminemos una serie de preguntas que tenemos preparadas desde el equipo jurídico, empezaremos a darles la palabra. Entonces, la primera pregunta es, ¿la reforma laboral, a quiénes les aplica y qué se aplica? Bueno, es una interesante pregunta. La reforma laboral
tiene dos partes importantes que son también como el eje donde se desarrollan cada una de las partes normativas. Está la parte individual y está la parte colectiva. En estos dos grandes temas se abarcan a trabajadores y trabajadoras del sector privado de todas las ramas de la economía en su dimensión individual. Y en esa dimensión individual también a los trabajadores oficiales, a quien no aplica a los empleados públicos por sus normas especiales aplicables para esa dimensión individual a los empleados públicos. Y también en la dimensión colectiva, tanto a los trabajadores del sector individual como a los trabajadores del sector público. Fíjate que también tiene un componente muy especial que abarca las nuevas relaciones de sectores donde hablar de derechos laborales mínimos no era posible. Es así como se tiene presente trabajadores informales, trabajadores y trabajadoras de plataformas, el trabajo agropecuario con la creación del contrato agropecuario, apuntando por supuesto a la formalización para el trabajo rural, comunidades étnicas, deportistas, entrenadores, trabajadores del arte y la cultura y por supuesto otros sectores. Y resalto por qué estos sectores, porque han contribuido y hacen un trabajo fundamental para el país, pero también han sido sectores con precarias condiciones, por no decir en muchos casos una nula regulación en materia laboral, que permita pues garantizar esos derechos mínimos del trabajo como el salario, como jornadas de trabajo, prestaciones sociales, derecho de asociación, libertad sindical, entre otras. Doctora Natalia. Gracias. Ah, Miri, sigue. Muchas gracias. Cuando hablas de las modificaciones, ¿cuáles fueron esas modificaciones en los contratos de trabajo? Bueno, sí hay modificaciones que tienen fundamento, por supuesto, en la estabilidad laboral de los y las trabajadoras, en la permanencia en los puestos de trabajo, que también establece el contrato a término indefinido como una regla y no como la excepción, como actualmente pues se tiene en la realidad de los y las trabajadoras. Tener un contrato a término indefinido es un contrato excepcional y veo mucho que en los pliegos de peticiones se ha convertido como una práctica recurrente, que en las condiciones laborales las organizaciones sindicales siempre priman porque pueda llegar a acuerdos con las empresas para que el contrato a término a término indefinido, perdón, sea la regla. Siempre me gusta poner ejemplos y tengo uno muy cercano de una mujer que valoro mucho por su trabajo en el sector de la salud y lleva más de 10 años prestando sus servicios como enfermera, una labor tan esencial en el cuidado de la vida humana, pero nunca ha podido disfrutar de sus vacaciones y esto porque siempre ha tenido contratos a término fijo que inician en enero y terminan en diciembre. Y así sucesivamente la liquidación la hacen cada año y no tiene la posibilidad de gozar de prestaciones que no precisamente o beneficios que no precisamente tienen un carácter económico, sino también el descanso, la posibilidad de compartir con la familia actividades que tienen valor fundamental en los proyectos de vida y en la vida digna. Y con estos ejemplos les quiero decir que el contrato de trabajo a término fijo también sufrió modificaciones, tendrá un carácter excepcional y estará, por supuesto, supeditado a cubrir necesidades que son temporales del empleador y no de ninguna manera actividades misionales y permanentes. También reduce su duración máxima de 3 a 2 años, incluyendo las prórrogas. De exceder este término pues, de tiempo, el contrato pasa a ser un contrato a término indefinido. También tenemos otros tipos de contrato, como el contrato por obra o labor, que deberá cumplir con un requisito de formalidad y es que deberá celebrarse por escrito. De lo contrario, pues se entenderá que el tiempo pactado será a término indefinido. Hay algo muy interesante también esta reforma son los contratos de aprendizaje. Este es un tema muy interesante además porque está siendo un tema de agenda en las normas internacionales de la OIT con temas interesantes en las últimas conferencias y este contrato se pretende formalizar mediante una figura especial a término fijo máximo de 36 meses
entre la etapa electiva, por supuesto, y la etapa práctica. Su remuneración nunca podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y, por supuesto, también tendrá una connotación en la responsabilidad, obligación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Y bueno, ya que estamos hablando de formalización, me gustaría decir que se incluye también un tema de trabajo en plataformas digitales de reparto, donde las personas podrán desarrollar su actividad de manera dependiente y subordinada con el reconocimiento de la seguridad social y que apuntamos que ese sea lo que prime en este trabajo, ¿no? Bueno, y para también darle paso a otra pregunta, ya que estamos hablando de temas relacionados con el contrato de trabajo y las condiciones laborales, hay un tema que es para los trabajadores esencial y es precisa señalar y resalto el trabajo diurno y el trabajo nocturno. La jornada en la propuesta de reforma laboral diurna de 6 a 7 de la noche y nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. Además, la duración pues de la jornada máxima diaria, porque digamos que ese era uno de los temas que además también tenía múltiples recomendaciones de los órganos de control de la OIT, y es que Colombia tenía como una normativa que regulaba la jornada semanal, la jornada mensual, pero digamos que la jornada diaria no se tenía un límite y esta propuesta de reforma trae este interés pues de garantizar a los y las trabajadoras una jornada máxima diaria. También máxima de 42 horas a la semana, distribuido entre 5 o 6 días a la semana, garantizando, pues, por supuesto, el día de descanso y sin afectar el salario. Esto permitirá mejorar los ingresos de las familias, de los y las trabajadoras. Hace poco vi un ejercicio muy interesante que hizo alguien también muy cercano y fue calcular sus horas suplementarias bajo esta regla y me dijo, Natalia, ya habría podido comprarme una vivienda para mi familia. Y es que esos detalles permiten aterrizar el impacto de algo que a veces puede ser muy técnico, muy jurídico, pero en las realidades de los trabajadores tiene un impacto fundamental y que cambia, por supuesto, esas condiciones de vida que hoy por hoy tienen las familias colombianas. Entonces ya creo que con esto abarcaría un poco la pregunta. Gracias, doctora Natalia. Tenemos al compañero Jean Paul García. Por favor, su pregunta breve y concisa para la doctora Natalia. Muy buenas tardes a todos y todas. Jean-Paul García de Sintra y Magre, Ibagué. Agrupamos trabajadores del Grupo Nutresa en una de sus plantas en la ciudad de Ibagué. Mi pregunta, doctora Natalia, es la siguiente. Es referente al artículo 75 y 76 del capítulo 2 de negociación colectiva del texto de la reforma, el cual desde el punto de vista de los sindicatos privados inmunitarios vemos con preocupación, ya que pues los sindicatos en el sector privado, la mayoría somos minoritarios, pero negociamos con grandes grupos como Nutresa. Y adicionalmente, ¿cómo ustedes han observado estos dos artículos frente al control de constitucionalidad? Porque esto iría en contravía posiblemente frente a la sentencia C063 del 2008 y C567 del 2000, que derogaron los artículos 1, 3 de la 2351 de 1965. Esas dos preocupaciones, uno, el tema negocial de los sindicatos pequeños, de que posiblemente Nutresa o empresas grandes armen sindicatos paralelos para controlar las unidades negociales, y dos, el posible control de constitucionalidad. Muchas gracias. Bueno, la va a responder ahorita más tarde, la tiene ahí pendiente y continuaremos con las preguntas hacia la doctora Natalia. Doctora. Sí, la siguiente pregunta, doctora Natalia. ¿Cómo se maneja o cuáles fueron los cambios para la terminación del contrato de trabajo? Muchas gracias. Bueno, solo para decirle al compañero Jean Paul que es muy interesante lo que tú estás diciendo, pero sé que hay algunas preguntas desde lo colectivo que espero poder dar respuesta, por supuesto, a eso que acabas de decir que me parece interesante. Pero bueno, Alice, puntualmente a tu pregunta,
uno de los principales ejes del proyecto de reforma laboral es precisamente la conservación y seguridad y tranquilidad para los trabajadores y trabajadoras de su estabilidad laboral. Es decir, no tener ese miedo de que hoy tengo un mínimo vital para comer, pero mañana no sé. Y por eso también se contemplan unas medidas que garantizan procesos justos, procesos equitativos, bajo el debido proceso disciplinario, con especial atención a los casos de trabajadores y trabajadoras en situación y condición de discapacidad. No incorpora una estabilidad absoluta laboral, pero sí un ajuste a las indemnizaciones por despido injustificado. Contrato a término fijo por el tiempo pues, que falta para cumplir el plazo y en ningún caso podrá ser inferior a 45 días, es decir, pasa de 15 días a 45 días. Por obra o labor, lo que faltare pues, de la obra o labor contratada, y a término indefinido según la tabla de los años pues, de servicio prestado, que por supuesto en esta reforma trae una mejora sustancial. También incluye una sanción moratoria por demoras en el pago de salarios, prestaciones legales y convencionales e indemnizaciones que corresponde a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta cuando pues, se verifica el respectivo pago. Gracias, doctora Natalia. Creo que es un tema bastante que nos da para tela para cortar. Quisiera preguntar, aunque ya nos dio algún pincelazo frente a la tercerización laboral, ¿qué dice esta reforma laboral o qué nos trae? Nata, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí. Abre el micrófono, por favor. Sigue apagado. Natalia, tienes el micrófono apagado aún. Ahora sí, Aló, ya, qué pena, ahora sí. creo que se bloqueó la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, también hay unas medidas para el uso adecuado de la tercerización laboral y de la intermediación laboral, que son dos conceptos importantes que tenemos que tener claros pues, en las relaciones laborales. Sabemos que existen hoy por hoy contratistas y subcontratistas y se ha puesto un límite a su uso para que finalizado el servicio objeto del contrato entre la empresa beneficiaria y la empresa que contrata o contratista y subcontratista, si este subsiste no podrá prorrogarse el contrato comercial ni celebrarse nuevos contratos. Esto es muy importante porque en la práctica nosotros como abogadas vemos que esta tercerización y esta intermediación que se realizan en los sectores, por ejemplo, tengo un claro ejemplo como el sector de las flores, el sector de la industria, donde existen un sinnúmero de empresas de servicios temporales que cambian continuamente o que rotan a los trabajadores para evitar que en la inspección de vigilancia y control que hacen el Ministerio del Trabajo para el uso adecuado o inadecuado de estas medidas, pues no puedan identificar esos hallazgos. Y por supuesto hay trabajadores en el sector de las flores que tienen 10, 15, 8 años rotando en empresas de servicios temporales, pero prestando el servicio para la misma empresa. Las empresas de servicios temporales solo podrán operar para las actividades y en los tiempos que determina el Código Sustantivo del Trabajo. Por supuesto, también trae una connotación importante que además ha sido una propuesta de gobierno desde el año pasado y es los contratos por prestación de servicio, la prohibición del uso de los contratos civiles o contratos mercantiles para actividades donde exista subordinación, siendo por supuesto ineficaz la firma de estos contratos. Creo que estas medidas y estas propuestas que ha hecho la reforma aplican para muchos trabajadores y trabajadoras que hoy por hoy se han visto afectados con estas medidas, que además también la tercerización y la intermediación no permite el ejercicio del derecho de asociación, de negociar pliegos de peticiones, y eso también ha sido un límite para la mejora de las condiciones laborales en las empresas donde existen este tipo de figuras.
interesante figura que se presenta para regularse a través de la reforma laboral. Otra pregunta que nos surge es si existe avance o algún cambio positiva en el tema de derecho colectivo, pues teniendo en cuenta el escenario de nuestro diario vivir. Bueno, sí, por supuesto que aplica unos cambios sustanciales en el derecho colectivo. Ya creo que Jean Paul abrió el tema y es un tema bien sensible, un tema que toca a las organizaciones sindicales porque, como él muy bien lo decía, desde sus experiencias pueden conocer mucho más esos inconvenientes que se pueden presentar, como está ahora, como podría llegar a reformarse pues el código en esta parte colectiva, en el ejercicio sobre todo de la negociación colectiva. Pero yo considero resaltar cambios positivos. Esta propuesta integra como solución esas dificultades que se ha tenido en el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones sindicales y el respeto de la libertad sindical. ¿A partir de qué? A partir de un reconocimiento primero de la historia. Hace poco hubo un evento importante del reconocimiento del sindicalismo como víctima del conflicto armado y es algo que me parece importante resaltar porque implica para el movimiento sindical y de las luchas colectivas establecer cuáles han sido esos impedimentos, esos límites para que las organizaciones sindicales también en un contexto de violencia puedan ejercer su derecho de libertad sindical. La propuesta al respecto del tema colectivo en la reforma laboral, pues nos hace repensar la naturaleza y la esencia de las organizaciones sindicales, que es mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de las personas, que es propiciar la productividad en condiciones de trabajo decente y trabajo digno, pero esto se logra con la unidad del movimiento sindical. Y creo que una de las partes que le aporta esta reforma o que le apuesta a esta reforma es a la unidad del movimiento con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales no fragmentadas que permitan también potencializar la capacidad de la negociación colectiva y pues su cobertura. Para ello esta reforma presenta una serie de artículos sobre garantías sindicales que voy a hablar primero de ellas y pues posteriormente yo creo que es importante tener ese debate porque no me las sé todas y creo que en el ejercicio que ustedes tienen, ya Jean Paul nos contó desde su experiencia cuáles podrían ser esas afectaciones que yo espero, por supuesto que también en el debate legislativo se pueda dar. No todo está dicho en esta propuesta y la idea, por supuesto, es construir en los debates desde esos conceptos técnicos de lo que ha dicho la jurisprudencia en el marco garantista de nuestra constitución política y ese control constitucional frente al derecho, a los derechos fundamentales, me parece importante. Y también tienen ustedes la palabra para que después nos cuenten porque ustedes tienen mucha más experiencia sobre ello. Pero creo que esta reforma trae un reconocimiento de las organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores con garantías en los permisos sindicales que deberán ser fijados en las convenciones, pero si no, se regulan mediante las negociaciones colectivas teniendo en cuenta esos inconvenientes que existen, esos límites que existen hoy por hoy para ese ejercicio, supone pues también la obligatoriedad de otorgarse esas garantías para el ejercicio sindical, como son los permisos sindicales, que permitan a los dirigentes atender las funciones derivadas de sus actividades en las jornadas laborales. También esa comunicación permanente entre la organización sindical, entre la empresa, promoviendo el diálogo social, así también como el acceso a las bases de trabajadores, donde se pueda socializar los objetivos, los logros colectivos de las organizaciones sindicales y visibilizar la misma para aumentar los índices de afiliación sindical que por cierto actualmente pues sigue siendo muy bajos en nuestro país, especialmente en el sector privado por causas atribuidas a la política antisindical, a la política discriminatoria en contra de los trabajadores sindicalizados existentes y que pues no escapa de esa realidad colombiana. También enlista unas conductas denominadas antisindicales que pues nuestra jurisprudencia en casos puntuales ha desarrollado, pero me parece importante que no en la norma
de este carácter se puede hacer referencia a esas conductas que pueden atentar contra el ejercicio legítimo del derecho a la asociación, conductas tendientes a amedrentar, a constreñir, a ofrecer mejoras a los trabajadores que no se sindicalizan y desmejorar también las condiciones de trabajo de aquellos directivos, de los fundadores, de las personas que están liderando los procesos de negociación colectiva, negarse injustificadamente a negar los pliegos de peticiones, también a no garantizar en los procesos de negociación colectiva esos mínimos para esa dinámica exitosa de lo que podría ser la regulación de las relaciones laborales en torno a una negociación colectiva. Toma las represalias también de cualquier índole contra los trabajadores que pues hubiesen declarado en contra de una empleadora en investigaciones administrativas, en procesos judiciales, en procesos disciplinarios, que me parece importante también resaltarlos. Impedir también perturbar las reuniones, las asambleas de los trabajadores sindicalizados. Yo creo que eso es importante y un tema también es negarse a entregar la información a las organizaciones sindicales. Y creo que información que por supuesto no está sujeta a reserva y que creo que eso es importante también para el ejercicio de la negociación colectiva porque permite o posibilita negociar a otro nivel. Y bueno, ya viene un tema importante que es la negociación colectiva, que esta reforma presenta como esa posibilidad de negociar a otro nivel del que nosotros comúnmente conocemos, que es la negociación por empresa actualmente, extendiéndola a otros niveles, como lo ha recomendado la OIT, como lo ha recomendado el convenio 98, el convenio 154 en el marco de las normas internacionales del trabajo de la OIT y por supuesto también la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, también la OCDE, mediante el Comité de Empleo y Plan de Acción Laboral. Y yo creo que esto es importante decirlo porque nos permite conocer experiencias que se han aplicado en en otros lugares y donde han tenido pues éxito este tipo de negociación. ¿Cuál es la negociación que plantea? Es una negociación a nivel de industria mediante acuerdos para todos en el sector como mínimo, pues aplicando el sector con la posibilidad de mejorar según las condiciones particulares de cada empresa, que sean complementarios, ojo, que sean complementarios a la negociación gremial o a la negociación de empresas, unos mínimos, que me parece como práctico hablarlo desde un ejemplo. Yo traigo aquí el sector de la minería. El sector de la minería negociará condiciones aplicables al sector donde se establece que el salario mínimo sería de 3 millones. Es algo hipotético, ¿no? Por supuesto que esto no aplica, ¿no? Y que las vacaciones, teniendo en cuenta su actividad, será 30 días, las jornadas de 38 horas. Toda manera, ejemplo, por supuesto. Pero igual, el sindicato de cada empresa negociará unas mejoras, ¿sí? Extendiendo por ejemplo, las vacaciones, el salario, reduciendo la jornada, una coordinación de niveles en la vía de la mejora. También se establecen unas reglas claras de unidad negocial, la misma fórmula pues del sector público, pero también donde exista pues un solo pliego, pero también yo creo que esto permite que las organizaciones sindicales de manera proporcional puedan tener participación en su número de negociadores y hablar de representatividad para las organizaciones sindicales es un tema que es sensible. Por supuesto, me parece muy sensible, porque entonces, ¿quién representa nuestro sector? Hace poco hablaba con un gremio muy específico, donde nos decía, nosotros tenemos un sindicato fuerte en el sector aeronáutico, pero probablemente con esta propuesta no seremos nosotros los que vayamos a negociar las condiciones de los trabajadores puntuales de tierra o aire, sino las organizaciones sindicales que tengan mayor número de trabajadores. Yo creo que aquí la posibilidad de tener esos principios de autocomposición de las reglas de negociación, porque creo que esta reforma no trae algo tan exegético, algo que sea tan rígido, sino también permite que en la vía pues de la negociación y en el plan piloto que se pueda dar cuando se aplique esta negociación de industria o negociación por rama, se puedan aplicar unas mínimas condiciones. Viene un tema que me parece importantísimo de resaltar y es en la reforma laboral y es la provisión de los
pactos colectivos, una figura que conocemos desestimula la afiliación sindical y esto aplicaría donde no, la prohibición donde exista una organización sindical. También trae un tema muy, muy importante que es el derecho a la huelga. Y la propuesta tiene una intención de eliminar las barreras legales para el ejercicio de la huelga relacionadas, por ejemplo, con la votación, con la exigencia de mayorías muy altas que hace casi nula o imposible la realización de una huelga. También la prohibición expresa de la huelga en empresas que prestan servicios esenciales. Esta prohibición pues también se anularía. Y por supuesto, pues despedir, liquidar organizaciones sindicales cuando la huelga es declarada ilegal. Todas estas restricciones fueron modificadas primero, pues ampliando el concepto de lo que es la huelga, no solo la huelga contractual que conocemos regulada de manera muy limitada en el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos actualmente, sino también las reconocidas jurisprudencialmente que armonizan pues la concepción de la huelga como un derecho fundamental en las relaciones laborales y en la libertad sindical, eliminando pues esa concepción errada que ha existido en este país y que ha posicionado a la huelga como una medida adversa, como una medida totalmente restringida. Bueno, hay otros temas también que me parecen importantes resaltar de esta reforma y es el acceso a la información, a los estados financieros de las empresas, cargos, formas de vinculación. Esto sin lugar a duda permitirá un nivel de negociación más justo, un nivel de negociación más razonable en la medida que las organizaciones sindicales puedan presentar sus pliegos de peticiones, cuantificando los mismos, aterrizando las realidades económicas de las empresas y pues el proceso de negociación claramente no solo inicia con la etapa de arreglo directo, sino hay un trabajo enorme que hacen las organizaciones, que hacen los negociadores, los dirigentes sindicales, y me gusta pues que en estas reformas se visualiza más allá de la posibilidad de las organizaciones de construir petitorios con acceso a la información necesaria para este ejercicio. Bueno, también pues el enfoque de género transversal que tiene esta reforma laboral, ya como para ir finalizando, porque no quiero aburrirlos, sino también me gustaría conocer sus comentarios, sus experiencias, que creo que es muy importante. Y creo que ese enfoque también que abarca las violencias en el mundo del trabajo y que pues tenemos un marco normativo internacional, el último convenio de la OIT, que es el convenio 190, y creo que ha aterrizado y ha tenido en cuenta muchas de estas normativas pues internacionales que refieren a las realidades que hoy por hoy vive el movimiento sindical, de las violencias también del movimiento sindical, pero también de los y las trabajadores en sus pues relaciones laborales. Y creo que abarcar las violencias de género, abarcar estos tipos de realidades o estas realidades que hoy por hoy tenemos en nuestro país, en el mundo laboral, fue muy acertado por parte del gobierno que presenta esta reforma. Muchas gracias, Natalia, por em, tus importantes aportes. El compañero Alfredo SNTT tiene la mano levantada. Compañero Alfredo. Sí, muy buenas tardes. Fraternal y unitario saludo. Yo tengo unas inquietudes que charla uno con las trabajadoras y los trabajadores de base. El compañero que antecedió y habló de lo que se habla la reforma sobre la representación del sindicato mayoritario. Y escuchar que donde hayan sindicatos no pueden haber pactos colectivos. Y es la identidad de clase que debemos de ir formando, que ya estamos haciendo en las organizaciones sindicales, porque es que los patronos también forman sindicatos y los patronos van a tender a ser sindicatos mayoritarios, porque de todas maneras tenemos ejemplos palpables en los puertos donde hay 700 trabajadores y tenemos 270, 250 afiliados. Eso por un lado. Por otro lado, otro enemigo número uno que tenemos las y los trabajadores es la indemnización.
trabajador coge 10 años de antigüedad, 7, 8, 15 y los indemnizan. A las multinacionales que se están tomando el país, en el caso de los puertos, ya muy pocos puertos quedan nacionalizados, que sean de Colombia. El resto son multinacionales, ellos no les preocupa indemnizar a un trabajador y despedirlo en este momento de acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, son inquietudes que dice la gente, pero bueno, entonces nos van a dar 10 días más, 20 días más de indemnización, pero siempre nos van a echar. Y lo mismo lo de la contratación, conseguir lo que se está acabando en este momento a nivel laboral es el contrato a término indefinido, donde un trabajador se va jubilado por razones de seguridad, como pasa en Buenaventura, se dan trabajadores para otros países a buscar su futuro laboral, nombran trabajadores por término fijo, y hay tercerizadoras, había una, ya hay 3, y así es de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tolú y Buenaventura, y ahorita pues en Antioquia, en Urabá. Entonces, esas son preocupaciones que nosotros damos a conocer en estos diálogos tan importantes, porque todos los días aprendemos y damos las gracias en nombre de las y los trabajadores, porque en realidad aprendí un arte. Yo soy muy multiplicador del poco conocimiento que tengo y de lo que aprendo de ustedes. Gracias. No, gracias a ti por contarnos tu experiencia y por supuesto ese mensaje que nos das o ese llamado que nos haces de la unidad sindical y precisamente también de cómo concebimos esas herramientas también que son utilizadas por los empleadores o que son mal utilizadas, más bien como la creación de sindicatos patronales, los pactos colectivos, todas estas situaciones digamos que también debemos verlas a la luz de, bueno, qué estamos haciendo como organizaciones sindicales y también, pues, por supuesto, apostándole a esas reivindicaciones de las que tú has hablado. El contrato a término indefinido tiene que ser la regla y creo que eso quedó muy claro en la reforma laboral. Muchas gracias por compartirnos también tu experiencia y también desde esas preocupaciones que tienen los y las trabajadoras con el futuro de que, claro, el ideal es tener una estabilidad laboral absoluta, donde no existan tablas indemnizatorias. Desafortunadamente, digamos que cambiar esa concepción normativa que por años ha regido este país y además, como les dije en un primer momento, la idea de este gobierno en su propuesta laboral era presentar una propuesta de actores donde se escuchara a todos y todas y además también integró las voces de los empleadores en los debates que se dieron en las subcomisiones de reforma laboral y pues por supuesto ellos estaban en desacuerdo de que existiera una estabilidad laboral absoluta, lo cual pues desde el pensamiento, la doctrina sindical y de los y las trabajadoras pues sería el ideal, pero vamos avanzando y creo que vamos por un buen camino frente a esta propuesta que trae de estabilidad laboral la reforma. Gracias, Nata. Bueno, por temas de tiempos voy a darle el uso de la palabra a Julio César, seguidamente a José Miguel Montañez. Les encargo, por favor, que sean precisos en su pregunta o intervención, teniendo en cuenta que el espacio es hasta las 2 de la tarde y la doctora Natalia también tiene otros compromisos que atender. Compañero Julio César. Sí, muy buenas tardes para todos y todas aquí en el panel de esta tarde que es muy importante sobre la reforma laboral. Hay algo que quería conocer si es que hay dentro de la reforma laboral el tema que muy poquito habló el compañero anterior, pero sí lo trató. Es que cuando hay un sindicato en una empresa no se puede haber pacto colectivo, pero los empresarios son astutos. Así pasó aquí. Yo le hablo acá desde Barranquilla, vicepresidente Sintra Naviera, uso Barranquilla, porque ellos ya se han ideado, o sea, ya tienen la inteligencia para crear sindicatos de industria, los famosos sindicatos de industria, no, perdón, de empresa, que eso conlleva al acabose de los sindicatos de base, o sea, de los sindicatos de los trabajadores, dando dádiva, dando todo lo que puede darle, ofreciéndole una prima
de transporte, una prima de familia y toda esa cuestión, y eso ha debilitado el sindicato de base, que era un sindicato fuerte. No sé qué hay al respecto dentro de esa reforma laboral, no habla específicamente qué concesión hay para esos empresarios que se cuelan por ahí haciendo esos sindicatos de empresa. Lo otro es cómo la forma, no, tampoco se ve la forma de cómo acabar las oficinas de empleo, que son los mismos dueños de empresas que crean esa oficina de empleo de suministro de personal, que eso es lo que está conllevando también al deterioro, ha conllevado todo eso al deterioro de la parte laboral de los trabajadores, de los beneficios que deberían llegar directamente al trabajador y llegan directamente a la oficina de los mismos empresarios. Sobre eso no se habla nada de si se va a acabar o no se van a acabar esas bolsas de empleo. Esas son mis dos connotaciones que hago ahí, ya que el tiempo es corto. Les agradezco que me hayan dejado de intervenir y gracias por esa atención. Gracias a ti, Julio César. Fíjate que creo que la primera pregunta se puede abordar desde la inspección, vigilancia y control. Actualmente, pues tenemos una circular que fue expedida en este gobierno del cambio por el viceministro, que fue una circular donde se especificaron, se relacionaron como esas posibles o identificar esas posibles conductas empresariales que permiten debilitar con la creación del indebido uso de los pactos colectivos las organizaciones sindicales y, por supuesto, vulnerar los derechos de las organizaciones sindicales que se encuentran en las empresas o que están presentes en las empresas. Creo que esa directriz, esa circular que se emitió el año pasado, también fue incluida desde el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate que para poder crear este tipo de organizaciones, para que sean, que puedan ejercer su pues, derecho de negociación colectiva, tiene que cumplir con los requisitos de ley. Y por lo general, estas organizaciones que son pues creadas por las empresas no cumplen con esos requisitos. Yo hago un llamado que aquí sí deben ustedes denunciar si esta organización se creó con los requisitos de ley, los mínimos que aplican y que hacen parte también de la normatividad colombiana y que se tienen que cumplir. El ministerio no hace ese control de legalidad cuando se deposita, por ejemplo, la creación de una organización sindical, pero sí se tiene que cumplir con unos requisitos que en caso tal de que una organización o que un tercero se vea afectado por la creación de una organización o por que se va a implementar un plan de beneficios o pacto colectivo entre la empresa, se tienen que cumplir con esos requisitos. Y cuando no es genuino, cuando no es un ejercicio de los y las trabajadores que se organizan de manera voluntaria y cumpliendo con todos esos requisitos, por supuesto que se puede demostrar la ilegalidad de estas organizaciones y se puede abordar de la inspección, vigilancia y control. Sí se trae, o esta reforma sí trae robustecer y en las prácticas que hablábamos o en el listado que trae de conductas antisindicales está, por supuesto, este tipo, y creo que es inclusive la primera en la lista de la creación o el manejo de organizaciones por parte de los empleadores para precisamente tener el control y no permitir que el ejercicio, digamos, transparente que hacen las organizaciones sindicales que ustedes representan, pues se vean perjudicados, afectados. Bueno, creo que esa era la pregunta del pacto colectivo. Y las empresas de servicios temporales, bolsas de empleo, como tú lo llamas, sí lo aborda, por supuesto que sí lo aborda, y precisamente es para poner límite a que este tipo de contratación de empresas de servicios temporales del personal en actividades misionales, en actividades permanentes, por esto no puede ser, pues en las relaciones laborales una posibilidad para las empresas beneficiarias, las multinacionales o las empresas grandes que son las que más utilizan este tipo de mecanismos. Sí traen la reforma laboral y lo trae precisamente en las medidas que implementa para limitar el uso de la intermediación y la tercerización laboral. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Julio César. Lo que podríamos hacer, apreciada Alice, es porque sé que pueden surgir más preguntas, es si quieren dejan por el chat y pues estaremos dándole respuestas a las mismas.
Sí, sí, eso les iba a proponer, pues por temas de tiempos ya tenemos que cerrar el espacio. Sin embargo, pueden dejar sus preguntas en el chat y en el transcurso de la semana procederemos a responderlas. Compañera, y 30 segundos no más de la pregunta, solo 30 segundos antes de Claro, te cerrar. escuchamos. Sí, 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 claro que sí, Arnold. Puedes Listo, muy hacer tu buenas pregunta tardes. Bueno, ¿cómo estás, compañera? o Bueno, comentario. algo en referencia si está dentro de la reforma o si ustedes lo han tocado. ¿Qué vamos a hacer en la atomización sindical que nos está creando también unos perjuicios grandísimos a nivel de la asociación y a nivel de la colectividad? Y esto pues viene, aunque constitucionalmente esté protegido, pero internamente dentro de las entidades pues está creando implicaciones muy grandes y frente a esto pues no vemos cómo manejarlo. Organizaciones o entidades pequeñas con 15, 18 sindicatos internamente y todos los días salen y salen y salen más. Entonces, esto es de una gran preocupación. Y para acabar de completar, pues digamos que las últimas 2 décadas el sindicalismo en el país cambió del cielo a la tierra, ya no es como el sindicalismo, hombre, de todos los compañeros que dieron cuando era de alma, de corazón. Bueno, las cosas han cambiado, esto lo digo con el mayor respeto, con el mayor respeto. Ya tenemos unas dificultades inmensas en referencia a esta atomización, que en lugar de unir cada vez es más desunión. ¿Qué se ha pensado frente a su compañero? Muchas gracias, Arnold, por tu comentario. Yo creo que sí trae, por supuesto, en la parte colectiva precisamente esa forma que permita la negociación a un nivel más grande. También, digamos que eh, la propuesta de este ministerio y de este gobierno hay situaciones internas, como tú lo has dicho, del movimiento sindical. Y creo que también por respeto a que no sea o el gobierno, a que no sea el Ministerio del Trabajo, que tenga que resolver algo que debe resolver el movimiento sindical. Precisamente, o que yo te diga, hay un artículo específico que hable sobre el tema, para mí sí lo traza de manera digamos, indirecta en la forma de negociación, en la creación de las organizaciones sindicales, de las seccionales subdirectivas, de los fueros sindicales, pero digamos que puntualmente no prohíbe que exista un número de organizaciones sindicales, porque como tú dices, es algo que creo que el movimiento sindical tiene la conciencia de lucha para poder resolver estas situaciones que, por supuesto, y estoy de acuerdo, han traído también muchos inconvenientes al ejercicio de la libertad sindical, a la credibilidad en muchos sectores o en muchos lugares, pues, en los cuales existen 20, 30, hasta 80, 90 sindicatos, lo cual, pues, por supuesto, no es un ejercicio que pueda efectivizar la negociación colectiva, efectivizar la reivindicación de los derechos, las luchas colectivas. Y bueno, pues un momento de reflexión que tiene que dar el movimiento sindical al respecto. Y bueno, pues yo dejaría hasta ahí. Para mí fue un honor poder estar aquí, compartir con ustedes. Espero tener otro espacio en webinar para acompañarles. Gracias por escucharme, por su tiempo, porque sé que uno al día tiene miles de agendas y más ustedes como dirigentes. Admiro mucho la labor que hacen en todo el territorio nacional. Admiro a la Central Unitaria de Trabajadores por este liderazgo que ha tenido con estas propuestas de reforma y espero que pues puedan seguir contribuyendo a la apuesta de que esta reforma pueda salir adelante. Muchas gracias al compañero Nelson, a las doctoras por la invitación. Nata, Gracias, compañera. gracias compañera, gracias por aceptar la invitación, sabes que la CUT es tu casa. Agradecerles a todos y todas por atender el llamado que les hace el equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores y esperamos seguir contando con la asistencia de todos y todas en estos webinars jurídicos. Compañero Nelson. Bueno, sí, doctor Alice, muchas gracias. Agradecerle nuevamente a cada una y cada uno de ustedes por el espacio, por el acompañamiento, por estar pendientes. Continuaremos el próximo martes con un nuevo webinar, con un tema muy importante que lo haremos a conocer. Igual ya tenemos una agenda al respecto. Agradecerle a la doctora Natalia Niño, a la doctora Miriam, a Alice,
al equipo de prensa, por supuesto a Luisita, que está aquí, como se dice, tras bambalinas, siempre acuciosa, acompañándonos, ayudándonos, y a cada una y cada uno de los presentes, a los jefes, directores de departamento, de las subdirectivas, de los asuntos jurídicos de nuestra CUT regionales, y a los demás presentes. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.